Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, fíjate que es una cantidad impresionante de programas que tenemos que realizar, pero obviamente los vamos a entregar gradualmente conforme pues se vayan requiriendo en una, llamémosle, línea de producción regular. Y este domingo a las 5 de la tarde en el programa que tenemos para informar sobre este tema en Canal 14 y Canal 11, vamos a dar a conocer el horario y los canales para cada grado escolar. Exacto, no pueden todos los niños sentarse a ver la misma clase, evidentemente, porque para ellos no va dirigido, no es para una totalidad de población, sino hay que segmentarla por horarios y por grado escolar, pero todos aquellos que necesiten estar en la escuela, aunque sea de manera distante y virtual, tendrán su horario para poner atención a todos estos programas. ¿Qué problemas le han visto? ¿Qué problemas? Porque entiendo que hay quienes se oponen a este sistema. Por ejemplo, algunos gobernadores que quieren en la Alianza Federalista, por lo menos son 10 gobernadores de oposición a Morena, quieren establecer su propio sistema de indicadores de salud para la reactivación escolar al estar el país aún en medio de una epidemia de coronavirus. En el caso de lo que es la educación y la educación a distancia, Pepe, hablamos con todos los gobernadores y gobernadoras y hablamos con todas las secretarias de educación y secretarios y estamos todos unidos, estamos todos coordinados, de manera que va a ser nacional la transmisión de la escuela a distancia. Lo que tengo entendido de los gobernadores que hablan de tener sus propios indicadores, no se trata de temas educativos académicos, sino de salud, precisamente para indicar cuándo es o no recomendable regresar a clases, que nosotros estamos diciendo que tiene que ser con semáforo verde. Entonces, nosotros vamos por la salud de las niñas y los niños y es por ello que queremos esperar hasta que sea semáforo verde. En cuanto a contenidos y trabajo, hay total armonía. Ahora, ¿qué pasa con los niños de las zonas marginadas? Muchos no cuentan con pantallas digitales de televisión. Un 14% de la población no tiene ni siquiera este recurso indispensable. Van a quedar segmentados, van a quedar discriminados. Pepe, esa pregunta es muy importante porque pues México es un país muy diverso, muy inequitativo, en donde hay zonas que no llega la televisión, no llega el internet. Para esas zonas estamos utilizando la radio y lo que buscamos además es que también las clases se impartan en las lenguas de cada lugar. Hay lugares donde no se habla el español y por eso vamos a transmitir en 22 diferentes lenguas indígenas. Esto es algo muy importante, nunca se ha hecho y creo que va a marcar la pauta de un tema que le podemos decir de equidad que estamos buscando. Y ahí donde no llega absolutamente nada, ni siquiera la radio, estamos repartiendo material impreso a través de CONAFE. Y ahí sí es directamente a los estudiantes. Y ellos van a estar supervisados todos por los profesores, pero déjame hacerte una pregunta que plantea Gerard Morgan, nos está mandando por las redes sociales, preguntarte que acerca de la educación especial, ¿cómo va a aplicar el método a distancia, ya que los estudiantes con discapacidad a distancia pues requieren el apoyo de maestros por diferentes circunstancias? Ese es el caso de algunos niños o muchos niños que requieren este tipo de esfuerzos. ¿Se ha pensado en ellos? Sí, claro, ese es un tema muy importante, complejo, para realmente pues transmitir cosas útiles, y estamos en contacto con muchas organizaciones que se dedican a discapacidades específicas. Lo que estamos pensando es poner un programa de educación especial que te dé referencias y te indique, dependiendo del tipo de discapacidad,
en dónde puedes seguir aprendiendo sobre el tema. También estamos imprimiendo libros de texto gratuito en Braille, lo estamos haciendo en lo que se llama macrotipo, y finalmente toda nuestra programación va a venir con el lenguaje de señas mexicano. Ya se repartieron los libros de texto, tengo entendido que una gran parte y ya comenzaron a llegar a los sitios a los rincones de toda la patria, pero que faltan todavía algunos por repartir. ¿Va a estar todo listo? Hay una semana y media, cuando mucho, que tiene la Secretaría de Educación, que tienes tú, titular de la Secretaría, para hacer llegar estos libros, porque van a ser la base, ante la ausencia del maestro presencial, van a ser la base para la educación a distancia por televisión. Así es, me gustaría comentar dos cosas. La primera es que ya inició el flujo de libros de texto a todas las entidades federativas. El reporte que tengo es que es mayor al 60% ya la entrega en los estados, y vamos a llegar al día 24 con la entrega de alrededor de 180 millones de libros de texto, que son realmente una cantidad impresionante. Y lo otro es que a lo largo del semestre vamos a seguir repartiendo materiales para las zonas marginadas con especificaciones más, digamos, como guía de maestro para poder atender esas zonas. Una cosa muy importante es que las maestras y los maestros van a seguir en contacto con sus estudiantes, ya sea por teléfono, ya sea visitándolos directamente, como en CONAFE. En CONAFE los visitan cuando menos una o dos veces por semana, y entonces dan indicaciones y hay ahí una orientación, y en muchos casos los maestros dejan recados en las propias escuelas cuando son poblaciones pequeñas. Llegan los padres y madres de familia, recogen la información de cartulinas que les dejan ahí las indicaciones, y así se da la relación. Entonces hay muchísima relación a través de telefonía y mucha más, quizás la más importante, a través de Internet. ¿Cómo va el asunto, Esteban Moctezuma, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han rechazado el modelo híbrido de la Secretaría de Educación Pública que estás proponiendo? Bueno, hemos hablado con los líderes de todos los sindicatos magisteriales para que participen de manera activa. En una inmensa mayoría no solo lo acatan, por decirlo así, sino que lo hacen con mucho gusto y con mucho compromiso. Lo que nos han pedido en algunas zonas, como en Oaxaca, por ejemplo, es meter más radio en las zonas donde no hay televisión, pero las familias van a tener sus programas en su casa con toda la programación, y los niños podrán seguirla sin ningún problema. ¿También va a ser por radio entonces este esfuerzo? También cuando no hay televisión, o si por alguna razón alguien opta por escuchar radio, también vamos a tener esa modalidad, pero en las zonas marginadas, en las zonas fundamentalmente indígenas, porque mucha de la producción de estos programas es en lengua indígena. Hay problemas con las escuelas particulares. Hablábamos con los responsables a nivel nacional de estas asociaciones de escuelas particulares. Ellos se quejan de que 4 de cada 10 escuelas particulares han quebrado ya o van a quebrar debido a la crisis económica derivada, por supuesto, de la emergencia sanitaria. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de las escuelas privadas que ya no van a poder seguir porque no va a haber escuela? ¿Tiene capacidad el sistema de educación pública de aceptarlos, de recibirlos? ¿Hay la instrucción de tratar de mediar con los propietarios de las escuelas para que el tema de las colegiaturas quede liberado? Dice el presidente que les va a ayudar, no entendemos cómo. Sí, Pepe, nosotros estamos obligados a recibir a todas las niñas, los niños que soliciten educación. Te pongo el extremo de
migrantes que se han quedado varados allá en Tijuana. Hemos puesto escuelas para ellos. A toda niña o niño en nuestro territorio nacional que pide educación estamos obligados a darse. Entonces, sí va a haber atención a todo aquel que quiera incorporarse a la educación pública. Y en el caso de las escuelas particulares, nosotros hemos dicho que todo el apoyo que quieran desde el punto de vista pues de nuestra relación con ellos, que es una relación fundamentalmente académica, pedagógica, cuentan con todo nuestro apoyo. El tema económico es un tema que no lo ve la Secretaría, es un tema que compete más al área financiera que a la propia Secretaría. ¿Qué va a pasar con las plazas automáticas anormalistas? En este momento no son tema de negociación. Tengo entendido que tú lo desechas. Sí, mira, nosotros hicimos una nueva ley que precisamente lo que busca es que tengamos a los mejores maestros para las niñas y los niños, y hay todo un proceso de admisión al sector educativo a dar clases, y ese proceso se está llevando a cabo normalmente. Hay una mucho mayor digamos demanda de participación que plazas, y por eso es que en la propia ley incorporamos el tema de que tenemos que admitir en las normales al número de alumnos que después al salir van a corresponder con la demanda de maestros, porque si no sería un engaño admitir de manera masiva a cuanta persona quiere que salgan y que no haya plazas, porque la pirámide poblacional de niñas, niños, cada vez en términos relativos es menor. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos ayuda a que haya lugar en las escuelas públicas es precisamente que en ciertas edades ya hay menos demanda por escolaridad que antes, porque la pirámide poblacional ha cambiado. Entonces, estamos muy de cerca con los normalistas, platicando mucho con ellos, pero el tema de las prácticas pasadas, que fue, por ejemplo, lo que encontramos en Michoacán, que yo incluso le llamaba el huachicol educativo, en donde se daban miles de plazas sin necesidad de ningún tipo de proceso de admisión. Eso ya no lo vamos a hacer, porque además es ilegal. Lo que hicimos fue lo que anunciamos, de crear una caja transparente en donde todo el proceso es transparente e incluso al final se publica en un acto público quién es acreedor de las plazas. Finalmente te manda a preguntar el señor Manuel P. Olea, te manda a preguntar, ¿y qué va a pasar cuando tienes dos hijos y una sola tele? Creo que ya lo explicaste, ¿no? No es que los dos niños tengan que ver toda la misma programación, habrá programación para unos y para otros, de estos distribuidos en horario, supongo. Así es, Pepe, hay una programación escalonada. Además, la programación se va a repetir continuamente, o sea, una vez que acaben las clases, en la noche se van a volver a repetir, los fines de semana se van a repetir, y van a estar en internet, de manera que también los puedes seguir a través de una computadora o de un celular inteligente. También es posible. Estamos buscando abrir el abanico lo más posible para las personas que tengan varios hijos. ¿La gratuidad de la educación pública no está en entredicho? No, al contrario, es algo que se está totalmente reafirmando, porque pues lo que comentábamos, incluso quien haya hecho su primaria, la mitad de su primaria en una escuela particular y desea irse a la pública, no tiene que pagar absolutamente nada. Y sobre las plazas, sí te quiero comentar algo, Pepe, que es muy importante. Por favor. Hay muchísimos maestras y maestros que llevan años dando clases, 10 años, 15 años, y no han sido lo que se llama basificados. O sea, que su plaza tenga ya una base que les da seguridad en el empleo. El año pasado fue el año histórico en donde más basificación se ha podido lograr. Basificamos a cerca de 130,000 maestras y maestros. Y esto es algo que hay que reconocerle al presidente, porque
es un esfuerzo muy grande que hicimos administrativo para darle seguridad a los maestros que ya están en funciones y que no habían tenido su base. Pues te agradecemos mucho, señor secretario, que nos hayas tomado la llamada y tratado de despejar algunas inquietudes de las que a través de redes sociales nos permite comunicación permanente con la audiencia frecuente de la radio a través de Grupo Fórmula. Y cuando gustes, Pepe, yo estoy aquí dispuesto a atender a tu auditorio para resolver sus dudas con todo gusto, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.